Palabras de lanzamiento de APEC Ciudadano a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, doctor Javier González Olechea Franco. Muy buenos días. En primer lugar, quiero saludar, agradecer, resaltar la invitación y la presencia, nada menos que de la rectora doctora Geri Ramón Raffler, quien simboliza, encabezando esta casi 5 veces centenaria universidad, recordando que fue creada por cédula real el 12 de mayo de 1559 y que representa, como bien lo ha dicho, al Perú. Créame, señora rectora, amiga de la Cancillería, recientemente amiga personal de hace un mes o algo más, que a San Marcos la llevo siempre en mi corazón. No pude estudiar en San Marcos, por cuanto terminando la secundaria no enseñaban la carrera de Ciencias Políticas en el Perú. Y lo hubiera deseado por los vínculos familiares y porque lo que me tocaba era conocer el Perú profundo a través de San Marcos. Y digo vínculos familiares porque 3 antepasados míos en regímenes democráticos fueron a su vez decanos de San Fernando, Medicina, decano de Jurisprudencia y decano antes de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas. San Marcos, pues, es historia y ha hecho historia. Y me tocó enseñar en San Marcos en la década del 80, defendiendo la democracia, joven profesor en la Facultad de Derecho, contra el terrorismo de entonces, que ingresó a mis aulas en 3 oportunidades para arengar y nada más que eso. Y APEC se congratula, APEC Perú, de que esta iniciativa APEC Ciudadano Perú sea lanzada justamente en San Marcos. No en Torre-Tagle, que tiene 201 años de existencia, no en otra institución, sino en aquella que, existiendo desde antes de la República, desde que pudimos entender al principio en algo la mixtura de la conjunción de 2 culturas predominantes en sus territorios, pues supo San Marcos acoger, inclusive reclamar, inclusive enjuiciar siglo XVII y siglo XVIII, aquellas prácticas que consideraban ya los ilustres pertenecientes a San Marcos, sean profesores en su momento o hayan sido profesores, incluso alumnos, de los abusos contra lo que hoy consideramos los derechos humanos. San Marcos es una pirámide, no digo una base, una pirámide de derechos humanos. Señores embajadores de APEC, señoras ministras y ministros, autoridades presentes, señor alcalde,
doctora Beatriz Merino, querida amiga, colaboradores de la Cancillería, amigos de la prensa, señoras y señores. No voy a abundar en lo que muy bien ha señalado con cifras mi querido colaborador, embajador que me ha antecedido. Carlos, permíteme llamarte así de forma pública. Ha hablado de talleres, de charlas, de conversatorios y de mucho más para que sea esta iniciativa APEC Ciudadana o APEC Ciudadano una que perdure con el tiempo. Hasta ahora, en todas las ediciones de APEC, en las 21 grandes economías o de las 21 grandes economías, ha sido entre líderes empresariales, líderes de esas 21 grandes economías, autoridades, banqueros, en su espacio, inversionistas y, por cierto, los medios de la prensa. La idea de APEC Ciudadano salió del grupo de APEC Perú, de la Cancillería, no del canciller. Y la acogí porque evidentemente refleja lo que debe ser cada actividad que promueva, sea anfitrión o partícipe, o sea, el protagonista principal, el gobierno y el Estado peruano, de una actividad nacional o internacional. Acercar todo lo que hacemos a todas las personas que están en nuestro país, y con ello incluyo a extranjeros, residentes, transeúntes o indistintamente de su condición migratoria. Porque la vocación de hacer partícipes o partícipes, según corresponda, a todos quienes están en nuestro territorio de una iniciativa tan importante es incorporarlos en la lógica, en este caso, de APEC. ¿Y cuál es la lógica de APEC? La lógica de APEC es fomentar, reconociendo la valía insustituible de la empresa privada en la creación de oportunidades, de más y mejores oportunidades para hombres y para mujeres, en el entendido que hay progresivamente más inversión, más flujos comerciales, reservando a los estados un papel orientador que no es menor. Como Carlos señaló, APEC 24 tiene 3 objetivos, no los reiteraremos, pero que en la lógica de operación de APEC le corresponde al país anfitrión, al recibir la presidencia conforme se hizo en San Francisco en noviembre pasado, corresponde fijar la agenda temática, los objetivos. Y esto es tan importante porque es como dirigir la mesa de debates de un congreso o de un directorio privado. Esto se debate, esto no se debate. Y nos dedicamos el viernes 8 de diciembre, concretamente, el equipo de APEC, la alta dirección de la Cancillería, junto conmigo, a discutir qué es lo que íbamos a proponer, qué es lo que íbamos a inducir a que fuera debatido a lo largo de estas 100 y pico de reuniones en las 5 ciudades en donde se realiza APEC, corrígeme Carlos, Lima, Arequipa, Trujillo, Valle Sagrado y Pucallpa, ¿correcto? Sí, ok. Lo cual evidentemente es un gran desafío desde el punto de vista logístico y de la seguridad,
en los términos que hoy se manifiesta en el Perú, en la región y en el mundo. De manera que, si ven las publicaciones, los temas escogidos abarcan mucho y sobre todo tienen una visión a futuro, porque bajo la gestión actual de la Cancillería no va a ser una notaría de la realidad, sino un agente de cambio con una orientación progresista, respetando las libertades, fomentando la institucionalidad democrática, pero sobre todo el desarrollo de las grandes mayorías y preferentemente dentro de ellas las menos favorecidas y los jóvenes. Esa agenda del viernes 8 de diciembre fue discutida el lunes 11 y martes 12 por los otros 20 Carlos que vinieron de otras partes del mundo y fue generosamente aceptada por esa cita. De manera que el haber sugerido y hoy que APEC 24 tenga ese mapa temático, por así decirlo, es ampliamente prometedor. Pero no bastará con que la discusión, que se dará en varios eventos, las discusiones, sean declarativas. Procuraré, en la medida que me cabe capitanear el grupo peruano en APEC 24, como es y ha sido en las anteriores APECs a los cancilleres anfitriones, los debates. Procuraré en aterrizar en diagnósticos, en propuestas que sean disruptivas, que salgamos de la caja de las discusiones y de las reflexiones que terminan en declaraciones respecto a las cuales las mayorías en el Perú y en muchas partes del mundo ya no le tienen fe. Quieren resultados, quieren y con todo derecho demandan de sus autoridades que se traduzcan en acuerdos, aunque sean orientadores y no vinculantes, pero que refleje hacia dónde van esas 21 economías, considerando que al interior de las 21 economías hay una enorme asimetría, porque no es lo mismo, evidentemente, referirse a esos objetivos cuando en China o respecto a China se debata, cuando se lo haga respecto a un país de menor peso geoeconómico y también geopolítico, por cierto. Con esto quiero subrayar que APEC Ciudadano debe y procura llegar a la gran mayoría de los peruanos, porque significaría, si lo obtenemos, Carlos, si lo obtenemos todos, lograremos que la gran mayoría de los peruanos apuesten por la libertad siempre, que además revaloren lo que tenemos, porque nos mostraremos frente al mundo, conocerán nuestras culturas ancestrales, tan importantes, tan arraigadas en un país varias veces milenario. APEC recibirá a 10.000 visitantes actores, y no es lo mismo que se realice en un país con esta tradición, como digo, varias veces milenaria, que en una ciudad que posiblemente tenga de fundada 300 años. Tenemos mucho que mostrar, tenemos mucho que transmitir. Y como lo dije
en un artículo, discúlpeme que me cite, pero quise comenzar el 1 de enero del año con un artículo que en El Comercio titulé Todos somos APEC 2024, porque debemos recordarle al mundo que somos un país eminentemente hospitalario, que no solamente sabemos cocinar de los mejores del mundo, por cierto, sino que siendo hospitalario podemos y debemos tener las mejores prácticas cívicas, recuperar un poco lo recorrido hace muchos años y que hoy, desgraciadamente, parece ser imposible de remontar. Los valores del respeto a las personas, a sus condiciones, a los valores cívicos, por qué no decirlo, a los valores patrios, y que eso lo sienta cada una de esas 10.000 personas que nos visitarán a lo largo del año, que observen que los saludamos con cortesía, que les regalamos una sonrisa, que siempre estaremos dispuestos como país, como peruanos, a mostrar lo que ha sido siempre, lo que es la gente más humilde del Perú, cooperadores, solidarios y, por qué no decirlo, amantes de la paz. Porque a pesar de vivir bajo circunstancias y enfrentarnos ante nuevos desafíos del crimen transnacional organizado, la gran mayoría del Perú, no digo que es liberal, es libertario, que no es lo mismo. Va a decir, todos, la gran mayoría de los peruanos, no queremos cederle nuestro espacio personal, individual, de libertad para que un tercero, un ente, nos diga cómo debemos pensar y nos diga hasta dónde podemos ejercer nuestra libertad individual. El Perú se ha reafirmado el 7 de diciembre del anteaño pasado con una vocación democrática y una transición constitucional, que al principio algunos dudaron y que hoy, después de San Francisco, después de Davos y después de otras giras internacionales, es apreciado como un país que practica la democracia. De otra manera no se podría explicar cómo así 7 países importantísimos en el mundo celebraron cumbres específicas de media hora y un poco más en San Francisco con la Presidenta Constitucional de la República, siendo en APEC la historia registrada no más de 2 o 3 cumbres, 7 más la Dirección General del Fondo Monetario Internacional. Entonces se dijo, el Perú está de regreso, hoy reafirmo, el Perú está de regreso, pero quiere más. Queremos más. El gobierno quiere más o mucho más. Y la Cancillería está obligada por vocación y obviamente por ese amor irrefutable al país, porfiadamente queremos más y queremos que todos los peruanos se sientan parte de APEC, de lo que significa APEC y de las prometedoras consecuencias de las inversiones en la generación de trabajo para las economías familiares y para los jóvenes que entran al mercado laboral en 300 y tantos mil hombres y mujeres al año y que desgraciadamente no le podemos aún ofrecer las condiciones dignas a las que estamos obligados, no porque hemos solamente suscrito convenios internacionales en el marco de la Organización Internacional del Trabajo y otros, sino porque emana del derecho inalienable de las personas, de los peruanos, de todos, sin discusión ni distinción. Tenemos derechos y nuestros jóvenes tienen derecho a más, a mejores condiciones, y por eso valoramos la democracia, la libertad
y la empresa privada con la supervisión subsidiaria como lo manda la Constitución, en un Estado constitucional, social, de derecho. APEC Ciudadano hoy nace, pero yo te puedo asegurar, Carlos, a todo el equipo de Torretales que haremos todo lo posible, lo harás, y seguramente Corea, que recibirá la presidencia del Perú para APEC 25, se comprometerá de manera oficial para que esto continúe. Termino diciendo que ya hemos recibido varias muestras del interés de jefe de Estado de participar de la manera más activa, porque de forma concurrente se inaugurarán grandes proyectos que también traerán grandes posibilidades y sobre todo inteligencia logística que también es necesaria en el Perú. Quiero finalizar señalando que hay alguien que se adelantó a APEC Ciudadano. Hernán, te he escuchado con atención. ¿Por dónde estás? Hernán Aston, que nos ha hablado de su experiencia as INTI. ¿Dónde estás? Ahí viene, vamos esperando. Quiero decírselo delante de todos. Hernán, estoy terminando mi intervención y quiero decirte públicamente que te has adelantado a APEC Ciudadano. Tu iniciativa as INTI, evidentemente con los resultados manifiestos que nos narras, merece no solamente una felicitación, en este caso oficial, sino yo quisiera pedirte que la difundas, nosotros la difundiremos, porque, y es algo que siempre he dicho, no entiendo por qué, sabiendo que el friaje nos ataca todos los años como un reloj, con la puntualidad de los mejores relojes, programamos abordar y acabar el friaje con 9, 10 presupuestos, cuando eso acarrea muertes todos los años, siendo la prioridad constitucional defender la vida y por ende es mucho más importante hacer un programa en 1 año, en 2 años, como ya lo he planteado, me han escuchado en el Consejo de Ministros, y no esperar que existan más víctimas. Yo te agradezco que te hayas adelantado a APEC Ciudadano y veré la forma como se exponga esa experiencia en las diversas exposiciones y talleres para que sigan muchos más tu ejemplo. Buenos días, gracias.